Muy buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a empezar con el tema que continúa en nuestras lecciones de Historia Universal y continuamos con el tema de Mesopotamia. Ya hemos visto lo que ha significado pues la revolución neolítica, ese cambio de una economía parasitaria a una economía productora. Y en el transcurso de este proceso, poco a poco la civilización va tomando forma, ¿no? Va cambiando. Y tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Después de la revolución neolítica viene un proceso llamado revolución urbana, que es la aparición de la ciudad, que marca otro punto importante, otro cambio drástico, porque ya vamos a dividir a las personas entre aquellas que viven en la ciudad y aquellas que viven en el campo. Vamos a empezar con esta dicotomía, ¿no? Con esta dialéctica entre lo urbano y lo rural, que hasta el día de hoy pues es parte de nuestra vida. Nosotros vivimos en la ciudad, hay gente que vive en el campo. La vida en la ciudad es diferente a la vida del campo. Las actividades económicas de la ciudad son diferentes a las actividades económicas del campo. Y esto es muy importante que podamos observarlo. Y esto surge en un lugar llamado Mesopotamia. Entonces, lo primero, ubicación geográfica. ¿Dónde está ubicado Mesopotamia? Bueno, en la esquina superior derecha tenemos, vamos a ver, no veo, tenemos Asia, ¿no es cierto? Tenemos Asia, puedes verlo ahí. Entonces, el llamado cercano oriente, acá en naranjita, toda esta parte es Mesopotamia. ¿Ya? Toda esta parte es Mesopotamia. Entonces decimos, profe, se encuentra al sureste del cercano oriente. Entonces, Mesopotamia lo vamos a ubicar al sureste del cercano oriente. Muy bien. ¿Qué más? Mesopotamia, el nombre Mesopotamia, significa país entre ríos. ¿Cierto? El nombre Mesopotamia significa país entre ríos. Profe, ¿quién le puso este nombre? El padre de la historia. Si tú te acuerdas, ¿quién es el padre de la historia? ¿A quién llamamos el padre de la historia? Personaje que tú ya conoces, nombre bastante famoso y simple de acordar para ti. ¿Quién es el padre de la historia? Heródoto. ¿No es cierto? Heródoto. Heródoto es el padre de la historia. Oye, entonces, Heródoto como padre de la historia fue el que puso este nombre, País Entre Ríos. Profe, ¿pero por qué tiene este nombre? Porque lo que es Mesopotamia se encuentra entre dos ríos, y lo puedes ver acá. Hacia la derecha tenemos el río Tigris, y hacia la izquierda el río Éufrates. Ambos desembocan en el Golfo Pérsico, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, los ríos Éufrates y Tigris van a formar la región de Mesopotamia. Ahora, en Mesopotamia no solo se desarrolló una cultura, sino que son varias culturas que se han estado desarrollando. En Mesopotamia es el lugar donde va a desarrollarse la agricultura, van a aparecer las ciudades, va a aparecer la escritura y un montón de inventos más que van a cambiar el mundo. ¿Acuerdo? Que van a cambiar el mundo. Acá aparece la agricultura por regadío. Los cereales van a ser muy importantes. Entonces, acá está la zona que vamos a llamar Mesopotamia. No te olvides, sureste del cercano oriente. Se desarrolla la agricultura, ¿no es cierto?, con canales de regadío. Esta tierra es muy fértil, muy buena. Acá va a explotar entonces esto que vamos a llamar la agricultura. Sin embargo, es un lugar con muy pocas materias primas, por ejemplo, para la construcción.
no hay piedra. Entonces, no hay madera. ¿Qué va a pasar? Lo que va a ocurrir es que las personas de este lugar van a empezar a comerciar, a entrar en contacto con gente de otros lados que le puedan proporcionar materia prima. El hecho que esté Entre Ríos, recuerda que las primeras aldeas siempre se van a construir cerca a las fuentes de agua para poder regar sus plantitas, la horticultura, ¿no? Lo que aparece en el Mesolítico. Pero una vez que tienes canales, ya puedes, pues, irte a más lugares. Puedes controlar el agua. Ese es un punto sumamente importante. Entonces, la economía en Mesopotamia es básicamente agrícola. Agrícola, aunque también, y ya hemos dicho, hemos mencionado, un punto importante dentro de la economía en Mesopotamia, que ya tenemos acá, por ejemplo, la agricultura. También tenemos entonces, hemos dicho, el comercio. El comercio. ¿De acuerdo? El comercio es otro punto importante para la economía mesopotámica. Profe, ¿qué más? La ganadería. La ganadería. Recuerda que si hay agricultura, pues debe haber ganadería. Agricultura y ganadería. Profe, ¿qué tipo de ganado van a tener los mesopotámicos? Pues bueno, ovejas, ¿no? Cabras, bueyes, por ejemplo. Los bueyes, ¿no? Las vacas, los toros, van a ser importantes porque les permite usarlos como animales de tracción. Van a usarlo en los arados, lo cual les permite mejorar el nivel agrícola. ¿De acuerdo? Cerca de los ríos, construyen, hacen canales para que podamos tener una mejor agricultura, ¿no? Con esto, pues, ¿qué pasa, profe, si la agricultura mejora? Hay más alimento. Profe, sin más alimento, ¿qué ocurre? Ya hemos dicho la clase pasada, hay excedentes. Profe, si hay excedentes, ¿la población qué hace? ¿Aumenta o disminuye? Profe, la población obviamente va a aumentar. Hay más gente. Entonces, ciertas ciudades se hacen más grandes, más grandes. Profe, a nivel de organización social, en un primer momento va a ser una sociedad teocrática. Profe, teocrática, y esta pregunta de examen de admisión, ¿quiénes mandan? Los sacerdotes. El sacerdote que ha venido desde la época paleolítica del chamán, ahora ha tomado una posición como sacerdote. ¿Y qué ocurre? El sacerdote va a ponerse a trabajar, va a ponerse a arar su tierra, va a estar ahí limpiando la caquita de su ganado. No, profe, el sacerdote no hace eso. El sacerdote está a un lado observando las estrellas, ¿no? Armando el calendario. Profe, ¿por qué es importante eso? Sociedad agrícola. Necesita un calendario, mirar guiado por los astros. ¿Para qué? Para definir cuándo se tiene que sembrar, cuándo se tiene que cosechar. No puedes hacerlo cuando quieras, en cualquier momento. ¿No es cierto? Profe, ¿qué pasa si siembro antes de tiempo? De repente siembro antes de la crecida de los ríos. Los ríos crecen, se inundó todo. Se malogró toda mi cosecha. No hay nada. ¿De qué hago? Tengo hambre. Entonces, alguien tiene que guiarme, indicarme. Entonces, el sacerdote, ¿qué decía? Él no te decía, oye, estoy mirando esta estrella y ya conseguí cuándo de sembrar. No. El sacerdote venía y te floreaba. ¿Qué te decía el sacerdote? No, los dioses me han dicho. Yo he hablado con los dioses y los dioses me han dicho que ahora hay que hacerlo. Entonces, como tú, el campesinito ahí dices, habla con los dioses. Ya, yo te hago caso. Y funcionaba, decías, es verdad. Entonces, luego, ¿qué hacías? Hay que pagar tributo. Porque te decía el sacerdote, si tú no pagas tu tributo, los dioses se enfadan. Si los dioses se enfadan, te mandan tragedias. Entonces, ¿qué haces tú? Le dabas tu tributo
Ahí está, le dan su tributo. Sacerdote que hacía, vivía feliz. No trabajaba y vivía feliz. Y comía rico y tenía sus lujos. ¿Te das cuenta? Entonces, al inicio eran los sacerdotes. Luego aparece la figura del rey sacerdote y por último ya se termina de hablar del rey nada más. Luego venían los nobles, ¿no? Y sacerdotes ya en ese momento, ¿no? Ya de menor rango. Luego artesanos, mercaderes y campesinos. Y por último los esclavos. Los esclavos eran el último nivel social. En nobles, pues tenías aquellos funcionarios importantes, por ejemplo, los escribas, ¿no? Los que tomaban las anotaciones. Profe, ¿por qué eran importantes estos personajes? ¿Por qué aparece la escritura? La escritura aparece con una finalidad sumamente crucial, ¿ah? Profe, ¿para contar mi vida? No, para contar la vida de alguien, no. Profe, para figurar ahí, poner yo te amo por siempre, tampoco. ¿Para qué era la escritura? La escritura servía porque había que llevar cuentas, pues. ¿Quién ha pagado tributos? De repente venía X persona y le decías, oye, ya, tu tributo, ya, yo pagué, pero no tengo completo, luego te alcanzo. Tú sabes que siempre hay cabeceadores, ¿no? Yo luego te completo. Y de repente cuando le ibas a cobrar, oye, ¿te faltaba? No, yo te pagué todo. No, pero te faltaba. A ver, ¿dónde está? No hay, yo te pagué. Ya. Cabezazo, ¿no? Tipo peruano, te cabeceaba el toque. Entonces, había que llevar las cuentas, saber quién tenía que pagar cuánto. Entonces, por eso la escritura se hizo importante y los escribas eran una función fundamental. Ya luego, con el tiempo, pues ya pasó a un tema religioso, luego un tema de, pues, publicidad estatal, ¿no? Así como hoy en día los presidentes pagan a los canales de televisión, ponen su propaganda, te dicen, ponen su panel, yo lo construí, 2 centímetros de vereda, y te dice el alcalde, acabo de hacer esta vereda nueva para ti, hay tus 2 centímetros nuevos, y tú, ah, mira, construí, voy a votar por él. Ya, igualito, acá, también publicidad estatal. El rey le ganaba a 3 cochinos por ahí, y el rey decía, el ejército estatal ha ganado, ha vencido, el rey es todopoderoso. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, eso ocurre. Ahí está. Desarrollo histórico. Como te dije, Mesopotamia no ha tenido una única cultura, sino que han sido varias culturas. Y acá en Mesopotamia es la guerra de la guerra de la guerra. Se alza un grupo, lo destrozan, viene otro grupo nuevo y se están peleando todo el tiempo. 3000 años de pura pelea. ¿Ya? 3000 años de puro enfrentamiento. Tenemos eh, primero, el primer grupo en desarrollarse son los sumerios. ¿Ya? El primer grupo en desarrollarse son los sumerios. Son los que empiezan la civilización en todo lo que es Mesopotamia. Y los sumerios no tenían un reino. Tenían lo que se llama ciudades-estado. Ciudades-estado. Que eran como pequeños países, con su gobernante al inicio, ya hemos dicho, sacerdote. Pequeños estados, ciudades-estado, que eran pequeños paisitos, chiquitos, varios. Ur, Uruk, Nippur, Lagash, ¿de acuerdo? Kish, Eridu, un montón de ciudades-estado. La parte sur de Mesopotamia, dedicados a la agricultura. Ellos empezaron a hacer unos templos. Los templos sumerios son importantes que recuerdes cómo se llaman. Al inicio eran pues más o menos pequeños, que eran los llamados sigurats. Y los sigurats van a ser importantes a lo largo de toda la historia mesopotámica. En Babilonia vamos a ver que se van a construir los sigurats más grandes de todos. Al inicio, más pequeños. Y estos sigurats, profe, estaban construidos ¿con qué? Con ladrillos. Pues están construidos con ladrillos. No el ladrillo que usas para construir tu casa hoy en día, por si acaso, ¿no? No, no ese tipo de ladrillo, ¿no? Muy bien. Profe, y en el templo, ¿quién era el líder para los sumerios? El Ensi, luego, o Padecí. El Ensi, Padecí.
¿va? Cualquiera de los dos, dependiendo del lugar, tenía estos rangos. Que al inicio eran, pues, los líderes de las ciudades-estado, ¿no? Los líderes de cada ciudad-estado. Era el gran sacerdote, el rey sacerdote, si quieres llamarlo. Entonces él dirigía desde estos templos. El resto de gente vivía en su chocita, pero él no, pues él vivía en su templo, ¿no? Vivía en su templo. Pero no te olvides, los sigurats hechos con ladrillo, ¿no? De barro, ciudades-estado. Los sumerios se afeitaban la cabeza, eran calvos, tipo los egipcios. Profe, ¿qué nos dejaron los sumerios? La escritura. ¿Qué escritura, profesor? ¿Cuál es la escritura, la primera escritura? El cuneiforme. Aunque hay todo un debate porque la escritura egipcia es casi contemporánea. La escritura cuneiforme. Acá vamos a maximizarlo. Y acá puedes ver cómo es la escritura cuneiforme, ¿ya? La escritura cuneiforme. La hacían en tablillas de arcilla. La hacían en tablillas de arcilla. Luego lo cosían, se endurecía y quedaba bonito. Al inicio la escritura era pictográfica, con dibujos de animalitos, de cositas de la realidad, de la naturaleza. Pero luego era complicado hacerlo eso en la tablilla de arcilla, pues, ¿no? Es complicadísimo. Entonces usaron la escritura cuneiforme, que era más fácil, con una cañita, hacías puntitos, hacías cuñas, por eso cuneiforme, y la primera escritura de la humanidad, ¿no? Edad del bronce. Estamos hablando acá que esto se dio en la edad del bronce. Lo vamos a poner por acá. Edad del bronce. No te me confundas. ¿Qué más hicieron los sumerios? La rueda. Inventaron la rueda. Y la rueda fue un boom. Profe, ¿por qué? Después de la rueda no pudo ser el mundo de nuevo igual. Básicamente, ¿qué ocurría? Con la rueda podías hacer carretas, podías hacer carros de guerra. Las carretas te permitían recorrer grandes distancias, llevar mercadería de un lugar a otro. Profe, ¿qué propició? El comercio. Entonces, profe, lo importante de los sumerios, la rueda para el comercio. Sí, pero la rueda no la inventaron para eso, los sumerios. Los sumerios no inventaron la rueda para un medio de transporte, por si acaso, ¿ah? Fue algo que salió después. Los sumerios inventaron la rueda para la alfarería, para la cerámica, para hacer cerámica, el torno de cerámica. Para poder hacer cerámica hicieron la rueda. Luego eso lo aplicaron para ya el transporte. Y mira cómo hacían. Cortaban un árbol, el tronco de un árbol, la base de un árbol, lo cortaban para obtener pues esa forma circular, ¿no? De esa manera, cortaban discos del árbol. Entonces, por eso podían armar. O armaban de dos pedazos. Ahí los tienen las ruedas. Profe, el calendario. Y el calendario sumerio es un calendario tipo lunar. Un calendario lunar. ¿Ya? Entonces, profe, los sumerios, templos, sigurats. Profe, gobierna el Ensi Patesí. Profe, tiene la rueda, tiene la escritura de tipo cuneiforme, la primera escritura, que tiene una connotación de tipo, pues, administrativa, ¿no? Llevar las cuentas del Estado, llevar las cuentas de los impuestos que se van cobrando. Recuerda que acá aparece el excedente. Profe, además, ya tenemos pues acá que se desarrolla el trueque, el intercambio, ¿no? El intercambio. Profe, ¿los sumerios tenían un solo reino? No, tenían las llamadas ciudades-estado, que una vez más te he dicho, son como pequeños paisitos, ¿no? Pequeños paisitos. Muy bien. Sin embargo, no todo puede ser felicidad. Los sumerios iban viviendo bien, habían inventado la escritura, la civilización, y había un pueblo que había llegado, un pueblo de semitas, ¿no? Llamado los acadios, eran semitas, que era gente de piel blanca, barba negra, ¿de acuerdo? Como los árabes actuales, ¿no es cierto? Y ya, de esa misma raza. Y los acadios, pues,
vivían felices con los sumerios combinaditos, pero los sumerios empezaron a pelearse entre ellos. Entonces, hay guerra entre ellos y tú ya sabes, profe, ¿qué pasa si hay guerras entre pueblos? Estos pueblos se hacen más fuertes, se hacen más débiles, si están todo el día peleándose. Lo mismo va a ocurrir acá, profe, se hacen más débiles las ciudades-estado sumerias y los acadios dicen, nuestro momento ha llegado. Y los acadios forman el primer imperio de la historia de la humanidad. El imperio no era, pero bueno, vamos a ponerlo así. El primer gran imperio, el primer imperio de la humanidad, los acadios. Capital, Akkad o Agade, o Agadé también. Un lugar que no sabemos dónde está, ¿de acuerdo? No se sabe cuál es exactamente la ubicación. Y de este reino, de este imperio de los acadios, tenemos al rey más importante de ellos, Sargón I, apodado Sargón el Grande. Se dice que Sargón era copero, ¿no? Era copero de un rey sumerio. Entonces Sargón era un súbdito que aprovecha el momento y da un golpe de estado y toma el control de Sumeria y luego empieza a conquistar gran parte del territorio mesopotámico. La historia de Sargón, en unos textos asirios, te dicen que Sargón es hijo de una sacerdotisa, no un hijo ilegítimo de la sacerdotisa, es decir, no puede ser, la sacerdotisa no podía tener hijos y quedó embarazada, a su padre no lo conoció, su mamá, al verse impura, ¿qué es lo que hace? Agarra, lo pone en una canastita y lo suelta al río. Y cuando va en la canastita y se va en el río, se va a Sargón, lo encuentran, lo rescatan y se va a vivir a la familia real. Y por eso es que él se vuelve copero del rey, se vuelve parte de un súbdito del rey, de esa manera, no una llegada a la corte. Y luego pues da un golpe de estado y derrota a todos y conquista Mesopotamia. Entonces no te olvides, primer imperio, imperio acadio. Profe, ¿qué rey? Sargón I, el gran unificador. Él unifica todo el territorio bajo un solo mandato. Ahora, profe, ¿qué pasaba con los Ensi Patesi? ¿Qué pasaba con ellos? Se volvían gobernadores de una provincia, se volvían pues los señores de la ciudad, pero ellos estaban bajo el mando de ¿quién? ¿Quién era el que mandaba? El emperador. En este caso, Sargón I. Sargón va a morir, sus hijos lo suceden, fracaso, pierden el territorio, y es importante su nieto, Naram-Sin. Profe, ¿qué había ocurrido? ¿Por qué empezaron a perder territorios? Bueno, uno de los pueblos que los invaden, muy importante, profe, los gutis. ¿Ah? Los gutis son unos pueblos bárbaros, unos pueblos nómades, ¿ya? Una tribu nómade que había venido a atacarlos. Tribu nómades. Dicen que Naram-Sin había cometido un grave atentado, había atacado templos de los dioses sumerios y los había saqueado. E incluso había hecho un templo para él, porque él decía que él era un dios. Naram-Sin pone así ya, empieza con este jueguito de el rey dios. Él decía que era el dios, que era un dios, se había hecho su templo. Entonces dice que los dioses mandaron a estas tribus de nómades que ataquen. Ya acá tenemos a Naram-Sin cuando derrota a los gutis, que apoyan a los gutis, y Naram-Sin. Y acá, pues, si tú te pones así, ese estilo que te conspiranoico, ese estilo que te gusta así, y los extraterrestres llegaron a la Tierra, cuando ven eso dicen, mira, Naram-Sin es gigante, los gutis humanos son chiquitos, porque Naram-Sin era un extraterrestre gigantesco.
No es eso. Siempre, en el mundo antiguo, el rey, vencedor, lo vas a poner como una imagen más grande. ¿Por qué? Representa su grandeza, ¿ya? Iconográficamente su grandeza, su poderío. Entonces, de esa forma se representa. No está pensando, no, profe, era gigante, 3 metros, 4 metros. No, ¿ya? No. Hoy tenemos Naram Sin. Pero Naram Sin, te dije que se creía un dios, decía que él era rey de todos lados y todo el asunto. No era dios, pues. Y se murió. Una vez que se murió, los gutis van a empezar a atacar con más fuerza y van a destrozar al imperio acadio. Van a tomar y van a gobernar Akkad, la capital del imperio acadio. Luego, pues vamos a tener que los sumerios van a renacer, ¿no? Este desarrollo histórico se llaman los neosumerios, o sea, los nuevos sumerios. Utujengal va a ser un rey sumerio que va a derrotar a los gutis, los va a aplastar, los va a botar. Chao gutis, a tu casa, con fuerza. Y entonces los sumerios van a hacerse muy fuertes. Pero luego, desde la ciudad de Ur, van a ser derrotados. Y va a entrar otro rey sumerio, Ur-Nammu, rey de Ur. Y Ur va a ser quien predomine. Ur-Nammu es importante porque da el primer código de leyes. Ur-Nammu es importante porque da el primer código de leyes. ¿De acuerdo? El primer código de leyes. Ahí tienes a la derecha a Ur-Nammu. Entonces no te olvides, Utujengal, profe, vota los gutis, profe, Ur-Nammu da el primer código de leyes, rey de la ciudad de Ur. Este es el renacer de los sumerios. Los sumerios vuelven a tomar un valor importante. Te decía, profe, luego de los sumerios hay otros pueblos, los amorreos, también son semitas, también son semitas. Y los amorreos van a aprovechar y poco a poco van a ir derrotando a los sumerios. Su capital, Babilonia. Capital, Babilonia. Y hablamos, también se le llama a este el primer imperio babilónico. Se llama el primer imperio babilónico. ¿Ah? El primer imperio babilónico. Y tiene un rey importante, un rey famosísimo, Hammurabi. Hammurabi, rey de los babilonios. Es el rey más importante que tú debes recordar de este pueblo, del primer imperio babilónico. Acá tenemos una extensión, ¿cómo es la extensión? De lo que fue los babilonios, ¿no? A partir de su ciudad, Babilonia, se empezaron a expandir poco a poco. Esto no fue una expansión de un día para otro. Poco a poco iban peleas entre las ciudades-estado, peleas, los babilonios iban avanzando, avanzando, avanzando. Cuando se dieron cuenta, se habían comido todo Mesopotamia. Ahí está. Profe, acá tenemos una imagen de Hammurabi. A Hammurabi, se supone, si tú te acuerdas de Hammurabi, te acuerdas de su código de leyes, ¿cierto? El código de leyes, el código llamado el código de Hammurabi, ¿no es cierto? El código de Hammurabi. Acá es lo que hemos visto acá, esta imagen está acá. El código de Hammurabi está así, mira, basalto, una piedra negra, ahí está escrito el código de leyes. Dice que Hammurabi, rey justo, importante, líder de los babilonios, fue llamado por el dios Shamash, ¿de acuerdo? El dios del sol. El dios Shamash le dijo y le dio a Hammurabi su código de leyes. Se lo dio en piedrita, en piedrita. ¿De acuerdo? Esta es la famosa ley del talión, ojo por ojo, diente por diente.
Profe, si yo era arquitecto, constructor, le hacía la casa a alguien y se le caía su casa, pues agarraban y tumbaban mi casa. Profe, si yo agarraba y de casualidad, imagínate, mato al hijo de alguien, profe, agarraban a mi hijo y lo mataban. ¿Ah? Ojo por ojo, diente por diente. Profe, en el código de Hammurabi, profe, era muy específico, había cosas muy buenas, pero era todo considerando la defensa de la propiedad privada. ¿Cuál era el peor delito del código Hammurabi? Que tú le permitas, por ejemplo, escapar a un esclavo de otra persona. Que tú permitas que un esclavo de otra persona se escape, eso era uno de los castigos más severos que tenías que tener. No podías evitarlo. No. La defensa de la propiedad privada era muy grande del código Hammurabi. Y obviamente el profesor acá era en defensa de las clases altas, las clases gobernantes. ¿Ah? Las clases gobernantes. Ahí tenemos una imagen de Hammurabi. Sin embargo, los babilonios van a desarrollarse bien, todo genial, pero van a empezar a ser atacados por otros pueblos. Los hititas, los hurritas y los casitas. Hititas, hurritas y casitas van a empezar a atacar Babilonia, ¿no? Van a empezar a atacar Babilonia y Babilonia va a perder su hegemonía. Incluso de los hurritas va a salir el reino de Mitanni. De los hurritas se va a armar el reino de Mitanni. Entonces, chao babilonios, se acabó los babilonios. Recuerda, profe, babilonios, capital, Babilonia, sorprendente. Profe, rey importante, Hammurabi. Profe, su código de leyes, el dios Shamash, el dios del sol, le da a Hammurabi el código de leyes en piedra, ¿no? Para que Hammurabi pueda hacer que su pueblo tenga un código de verdad que le permita vivir bien, basado en la ley del talión. Profe, un código de defensa para el más pobre, para el más necesitado, no. Un código que defendía a las clases altas, defendía la propiedad privada. Entonces, ahí tenemos a nuestro amigo Hammurabi. Los babilonios fueron derrotados, profe, ¿por quiénes? Hititas, hurritas, casitas. De los hurritas se va a formar luego el reino de Mitanni. ¿Ok? Y ya casi llegando al final, aparecen los asirios. Aparecen los asirios. Profe, los asirios. Los asirios eran los malandros acá de toda Mesopotamia. Eran los bravos de bravos. Los asirios les gustaba la mecha, les gustaba pelear. Vivían en la parte norte, montañosa, fea. Nadie les había parado balón nunca. Qué feo ese lugar. Pero por ahí habían entrado los hititas, por ahí habían entrado los hurritas, y los asirios poco a poco fueron asimilando estrategias de guerra, estrategias para pelear. ¿Qué pasa, profe, acá? Los asirios van a tener de Mesopotamia la más grande expansión. Van a llegar a conquistar hasta Egipto. Los asirios van a conquistar hasta Egipto. Los asirios van a derrotar pues a los hurritas, a los mitanis, los van a derrotar. Vuelvo a repetirte, eran guerreros, eran fieros guerreros, fieros guerreros. Ya podemos ver su capital, Asur, que luego cambió a Nínive. Mira, está al norte está Babilonia, acá está. Y de acá los asirios van a empezar a conquistar. Y van a empezar a usar la técnica de tierra quemada, tierra arrasada. Ellos iban, decían, ya, ¿te rindes o no te rindes? No te rindes, ya. Te destrozamos, echamos sal a tu tierra para que no crezca nada más nunca ahí. Y luego, al siguiente pueblo, ¿te vas a pelear con nosotros? Sí, igual. Iban y arrasaban, así, cosa que poco a poco ya la gente se iba rindiendo sola, ¿no? Contra los asirios se enfrenta una coalición. El reino de Judá, el reino de Elam, por ejemplo, se van a juntar. ¿Y los asirios qué va a pasar? Cachetada para todos.
Los egipcios están ayudando, fuera, van a todos, cachetadón. Los asirios desaparecen en el reino de Israel. ¿Has leído tu Biblia? Ya, ahí está. Vas a poder leer ahí sobre los asirios, cómo van atacando y se van destrozando todo el reino de Israel y luego atacan Judá y todo el asunto. Tenemos dos reyes importantes. Sargón II, no te confundas con Sargón I, Sargón de Akkad. No, no, no es el mismo. ¿Ya? Eh, si no, es Sargón II, este es asirio. Va a ser importante porque él fue el que, como te dije, derrota la coalición Judá, Elam, Egipto. Cachetada para todos. Y luego, su bisnieto, sumamente importante, sumamente conocido, quizá el rey más conocido, Asurbanipal, que es el que conquista Egipto. Y lo vamos a poner acá porque no es poca cosa. Conquista Egipto. Un clásico de la iconografía mesopotámica es el rey con su leoncito. Luego vamos a ver otro, vamos a ver otro. Pero el rey así con su leoncito, mira, tan, tan bravo es este rey que tiene un león ahí, lo agarra como un juguete al león, ¿no? Tú no puedes agarrar ni a tu gato te araña, te muerde, estás ahí llorando, acá con su leoncito ahí el rey. Otra cosa, otra cosa. Mira, mira, mira este es su antebrazo, ¿no? O sea que agarradazo acá a nuestro amigo. Muy bien, seguimos, disculpen. Muy bien. Mecenas Urbanipal, cazando su león, cazando su león, siempre importante. Y abajo, uno de los puntos más importantes de Asurbanipal, la biblioteca de Nínive. Asurbanipal era un gran rey, guerrero, fiero, pero culto, pero culto. Ha visto, puede ser musculoso y puede ser, ir juntando todos los textos mesopotámicos, lo va a juntar en la famosa biblioteca de Nínive. Ahí lo puedes ver, ahí lo puedes ver. ¿Ah? Gracias a eso podemos conocer un montón de cosas de Mesopotamia. Descifrar todas esas tablillas, pues es un trabajo gigantesco, enorme, ¿no? Y ahora, pues, como tú sabes, Irak está en problemas, ¿no? Irak está en problemas políticos, militares, Siria. Entonces, no es precisamente un buen lugar hoy en día para ir a visitar, ¿no? Yo me iba a ir a Irak de paseo este verano, pero por la guerra no pude, ¿no? Y la pandemia, así que pospuse mi viaje. Más o menos que de acá a unas 3 vidas ya miré para allá, ¿no? Entonces, pero funciona así, ¿no? Biblioteca de Nínive, entonces, Biblioteca de Nínive, no te olvides, Asurbanipal, ¿no? Los asirios. Pero, sin embargo, no todo eh, puede ser ya tanta felicidad. Los asirios, imperio poderoso, imperio tan grande, va a caer, ¿ya? Va a caer, ¿no? Y estamos en la edad del hierro. Yo te dije, en la edad del hierro cambia la cosa. En la edad del bronce, todos los pueblos entienden que todos tienen dioses y todos los dioses están ahí. Si yo me peleo con alguien, por ejemplo, egipcios se peleaban con los asirios, más antiguo ya, egipcios se peleaban con los babilonios, ganaban los babilonios, decían, ah, los dioses babilonios son más fuertes. Pero no decían, no, el dios egipcio no existe, no, no, el dios egipcio es más débil que el dios babilonio. Sin embargo, en la edad del hierro cambia, cambia esto y lo cambian mucho los hebreos. Los de Israel lo cambian mucho. ¿Qué hacen los de Israel? ¿Qué pasa cuando los asirios vienen y los aplastan? Los asirios vienen y los aplastan. Los asirios los aplastan. Los de Israel no dicen mi Dios es débil. No, los de Israel dicen mi Dios es tan poderoso,
¿no? Yahvé es tan poderoso que ha agarrado a los asirios, que son un gran imperio, y los ha usado para castigarnos. O sea, ahora su Dios es tan fuerte que usa a otros pueblos para castigar. ¿De acuerdo? Es lo que ocurre acá. Entonces, ¿qué pasa con los asirios? Son derrotados. ¿Quién? Los asirios son derrotados por una coalición. Una coalición de babilonios y medos. Los medos, no te olvides, los medos son de Irán. ¿De acuerdo? Los medos son de Irán. Entonces, Babilonia intenta recobrar su independencia. Se une con los medos, con los persas, y terminan pues derrotando a los asirios. Y viene entonces el último periodo de Mesopotamia, los neo-babilónicos, el imperio neo-babilónico, o segundo imperio babilónico, como quieras llamarlo. Acá, Babilonia va a tener un resurgimiento. Y podemos ver acá, el territorio babilónico va a ser muy grande. Ellos van a terminar de conquistar pues toda la zona de Palestina, como puedes ver, toman Jerusalén, todo Damasco, parte de Arabia. Hay un gran poderío acá de los neo-babilónicos. Rey más importante, Nabucodonosor segundo. Profe, ¿por qué? No, tú sabes, este es un regalo, profe. Los famosos jardines colgantes. Una de las maravillas del mundo antiguo. Los jardines colgantes de Babilonia. Profe, construyen un sigurat gigantesco que luego los hebreos le van a llamar la Torre de Babel. ¿Ah? La Torre de Babel. Un sigurat gigantesco. Nabucodonosor conquista Judá y cansado da el llamado exilio babilónico. ¿Qué es el exilio babilónico? Va a agarrar a la clase dirigente judía, hebrea, sacerdotes, reyes, todos, y los va a llevar a Babilonia a vivir. Van a vivir allá. Y allá, gracias a este exilio babilónico, se escribe la Biblia, se escribe el Antiguo Testamento. ¿Ah? Se escribe el Antiguo Testamento. Pero vuelvo a repetirte, igual los neobabilónicos no van a durar mucho y el hijo de Nabucodonosor II va a ser derrotado. Profe, ¿quién derrota a los neobabilonios? Derrotados por Ciro el Grande. Derrotado por Ciro el Grande. ¿Acuerdo? Derrotado por Ciro el Grande. Rey de los persas. Los persas van a terminar conquistando Babilonia. Y así termina el desarrollo autónomo de Mesopotamia. Después de esto, Mesopotamia pasa a ser simplemente una provincia de diferentes imperios. Primero de los persas, luego de los macedonios, luego de los romanos, y así, etcétera. Poco a poco Mesopotamia va pasando de mano en mano. Manifestaciones culturales mesopotámicas, la literatura. Y acá tienes pues la clásica, ¿no? La obra literaria más antigua de todas, el poema de Gilgamesh. El poema de Gilgamesh nos narra la historia del rey, una parte de la historia del rey Gilgamesh, rey de Uruk. Gilgamesh lo era todo, guapo, inteligente, fuerte, salvaje, ¿acuerdo? Se peleaba con cualquiera. No tenía, pues, una vez más, ahí da tu imagen, tu mascotita ahí para que puedas ver, ¿cierto? Esto es de Uruk, la que vimos de Asurbanipal es asirio. Gilgamesh, rey de Uruk, rey malo, trataba mal a la gente. La gente empezó a quejarse. Entonces mandaron ahí a Enkidu, un hombre bestia, todo peludo,
todo peludo, como tu ex, igualito. Entonces, Enkidu era un salvaje, vivía en la estepa, comía con los animalitos, todo bacán. Y luego una prostituta fue con Enkidu e hizo que Enkidu abra los ojos. Enkidu se volvió un ser racional, consiguió su inteligencia. No me preguntes cómo, por favor, no me preguntes cómo, pero la prostituta hizo que Enkidu despertara. De lo que era como un animalito, se volvió un ser racional. Y luego ella le contó de Gilgamesh, cómo era malo. Y Enkidu dijo, yo voy y me lo mecho. Yo me lo mecho a Gilgamesh. Y se fue a enfrentarlo y se hicieron amigos. Se hicieron patas. Iban de juerga juntos, como tú, compartían pareja, todo igualito, igualito. Se comentaban en el Instagram, no hacían TikTok juntos, todos hacían juntos ahí. Entonces, como Gilgamesh era el bravo de bravos, Ishtar, la diosa de la belleza, la diosa del amor, dijo, yo lo quiero para mí. Y la diosa vino y le dijo, Gilgamesh, tu día de suerte. Hoy te toca. Y Gilgamesh se agarró y dijo, fuera acá, no pasa nada. Todo atorrante, ¿ah? Botado, fuera acá. Gilgamesh era tan rico, que choteaba diosas. O sea, ha visto, Gilgamesh choteaba diosas. O sea, otro nivel. Chao, pa. La diosa, ¿tú quieres la diosa estar contenta? ¿Tú estás contenta cuando te chotean? Estás ahí pensando cómo vengarte. La diosa igualito. La diosa agarró, papá, tocó la puerta. Papá. Dios Anu, Dios del cielo. ¿Sabes qué? Destrúyemelo ese porque me ha choteado. Ya, lo quiero muerto. Entonces agarraron y Anu dijo, mandó al toro, el toro del cielo, al toro al lado. Gilgamesh y Enkidu, pa, cachetada, derrotado. Mataron al toro celestial. Mataron al toro celestial. Los dioses se alocaron y dijeron, oh, están locos, ¿esto qué le pasa? Están quemados, se han rayado, ¿qué han fumado? Entonces, uno de los dos tiene que morir. Entonces dijeron, Gilgamesh, que viva, ¿ya? Hay que matar a Enkidu. Y lo matan y lo envenenan a Enkidu. Enkidu se muere. Está malo, matan a su pata. O sea, ¿te imaginas? Ya no tiene con quién hacer TikTok Gilgamesh. Y Gilgamesh se va a buscar, pues se va a buscar cómo hacer tener vida eterna. Se va a buscar, entonces encuentra la única persona a los cuales los dioses le habían regalado la vida eterna, tras el diluvio universal, el gran diluvio, va a Gilgamesh a hablar con esta persona le dice, oye, ¿sabes qué? No te conviene la vida eterna. Cuando dice, mira, yo vivo por siempre, y mis amigos están muertos ya, y yo sigo acá. No es bueno, no es bonito. O sea, todos los que yo conocí están muertos, y yo sigo vivo. Entonces Gilgamesh le da una plantita a la juventud eterna, dice, voy a llevarla para todo mi pueblo, y todo mi pueblo va a ir por siempre. Al final, le roban la plantita, y Gilgamesh regresa y se nos muere, ¿no? Gilgamesh vive más de 100 años, nos dice la leyenda que vive Gilgamesh, rey de Uruk, ¿no? Eso es lo que más o menos resumen ahí con cosas que no existen. Por favor, lo del TikTok es una broma, ¿eh? No se pone en tu examen. Gilgamesh hacía TikTok con Enkidu. No, tú eres capaz, te conozco. Mejor te aviso que ese es broma. Tú eres capaz. Profe, la escultura, perdón, usaban mucho un bajo relieve, ¿no? Y alto relieve, bajo relieve como esto. Usan esto los toros alados, que lo ponían en la entrada. Mira qué tamaño es. Lo ponían en la entrada de los templos, de los palacios. Ponían dos. Entonces, cosa que cuando tú llegabas, pues era impresionante ver semejante cosa ahí como protectores, ¿no? Entonces tenemos esculturas. En cuanto a astronomía, conocían los planetas que eran visibles, ¿no? Desde la Tierra. Tenía una teoría heliocéntrica. Para ellos el Sol estaba al centro y todo giraba alrededor. En matemáticas tenían el sistema sexagesimal. Dividieron la circunferencia en 360 grados. Lo cosa que entonces tú ahora, ya eso hacían los sumerios, lo hacían hace 5.000 años. Hace 5.000 años. Su concepción del mundo era que el mundo era
era una circunferencia plana, ¿no? Estaba el cielo, la cúpula celeste, había como un inframundo, ¿no? Y estaba el mar. Entonces, la tierra era eso, era lo que ellos conocían, ¿no? Entiende que los mesopotámicos obviamente no conocían todo el mundo, ¿no? Entonces sentían que estaban rodeados por agua y que todo eso era la tierra. Era un disco que flotaba sobre el agua. En cuanto a su religión, pues tenemos al dios Anu, dios del cielo, al dios Enlil, al dios Enki, Sin, que es Samash, perdón, Sin, a Samash, perdón, dios del sol, a Ishtar, diosa de la belleza, y el dios más importante de los babilonios, Marduk. Es el dios nacional de Babilonia. Es el dios nacional de Babilonia. Por si me preguntabas, profe, Enki, dios de las aguas, Enlil, dios del viento, ¿de acuerdo? Dios de los vientos, por si acaso.